Saludos, bienvenidos a otro jueves de Hablando de Frente a las 7:30 de la noche, Canal 21, Next TV. Recuerden que cuando aquí no nos pueden sintonizar, estamos en las redes de YouTube, de Vallarino, Panamá y de Next Noticias. Hoy, con el país tan movido como está en tantos temas distintos, quiero tratar de hacer como un análisis de algunos temas que están ocurriendo, algunos que siguen ocurriendo y que parece que todavía nos van a perseguir un tiempo. Y que le hacen mucho daño al país, pero que yo espero tratar de poner una leve semilla de reflexión de lo que nosotros queremos hacer como país. La semana pasada yo hice unos comentarios, yo acostumbro también a seguir, valga decir, el feedback del programa, los comentarios que nos hacen. Y de hecho en la calle me topo con personas que muchas veces me muestran mucho cariño y lo agradezco, las personas que siguen el programa y que siguen nuestros comentarios. Y en algunas ocasiones nos dicen, licenciado, yo coincido con casi todas las cosas que usted dice en el programa, y yo siempre les contesto es que no, sería casi un imposible decir coincidimos en todo. De hecho, que me digan coincidimos en mucho, coincidimos en mayoría o coincidimos con la mitad, es importante. Yo no pretendo que todo el mundo coincida con mis comentarios. Pretendo hacerlos de manera respetuosa y pretendo hacerlos de manera sustentada. Posiblemente equivocadísimo en mis comentarios. Y lo único que busco es hacer un análisis desde mi óptica, con el conocimiento que yo manejo del tema y con el desconocimiento que también tengo de parte del tema, pudiendo existir en la República de Panamá, por supuesto, cantidad de opiniones más precisas, más interesantes y hasta más inteligentes que la de uno. Pero bueno, ellos decidieron no estar en televisión y como yo decidí estar en la televisión, trato de compartir estas ideas, estos análisis, estas de alguna manera consideraciones que yo tengo y que si en algunas coincidimos, eso pueda servir para el país. En principio le quiero hacer una reflexión, yo digo que al gobierno nacional. Y quizás una de las primeras que hago durante estos 5 años. Yo pienso que nosotros tenemos que mejorar bastante la comunicación que se está teniendo. Y digo la comunicación porque la percepción siempre va a hacer daño, aunque no sea la realidad, la percepción hace daño. Y es importantísimo cuidar la percepción porque muchas veces hace incluso más daño que la realidad. Yo he sentido en mucho del tiempo que llevo y he querido dar un espacio antes de hacer un tema, porque hacer una opinión cuando se lleva una semana, se lleva un mes, se lleva 2 meses, a veces es muy prematuro. Ya cuando se tienen 6 meses en el gobierno, ya toca hacer algunas consideraciones. Llegó febrero y vi cercano a las instalaciones de la presidencia unos reclamos, muchos de ellos legítimos en el sentido de que son gente que trabajó duro en la campaña presidencial. Y no es que por trabajar en la campaña presidencial automáticamente esa persona tiene que ser nombrada. Pero sí debe haber una consideración de aquellas personas capaces que presentaron una capacidad, que presentaron capacidad de trabajo, que presentaron compromiso con una causa y que lograron que entrara un gobierno a criterio nuestro para cambiar las cosas en la República de Panamá. Si usted por ABC razón, usted no está pudiendo dar, o esa no es la línea del gobierno porque se quiere hacer es a través de los proyectos, a través de la inversión privada, a través de lo que quiera. Yo pienso que lo primero que tiene que haber para esas personas es comunicación, buen trato y que las personas se sientan que ahí están las mismas personas que recorrían las calles al lado de uno en la campaña electoral. Quienes me conocen saben que yo ni quiero, ni me he interesado, ni me interesa ningún tipo de puesto público. Me va muy bien en mi profesión y disfruto mucho este momento particular de hacer análisis
y ninguna de las dos cosas fuera posible si uno se va a hacer un tema de funcionario público. De hecho, muy pocas veces le voy a recomendar a alguien que se vaya a hacer un tema de servicio público cuando en la empresa privada o en la esfera privada puede lograr mejores resultados. Sin embargo, no es menos cierto que hay personas que obviamente trabajaron muy duro durante la campaña y que muchas veces están haciendo o tratando de hacer contacto con personas que estaban en el gobierno, que están en el gobierno y que no están recibiendo, yo diría que la misma atención que en su momento dado se pensó que debían recibir. Dicho esto sobre esos temas, la comunicación en general de esto, ¿por qué esto es importante? Cuando usted es un gobierno, usted llega con su base política. Esas son la gente que a usted lo soporta, lo apoya, es el proyecto en común. Ese proyecto en común, eso es lo que se quería hacer como grupo partidario y los independientes, etcétera, que apoyaron ese proyecto. Es un equipo que llega a hacer esa labor. Por ende, esas son las personas que igualmente van a defender esa gestión de gobierno, que no deben dejar a un presidente solo en esa gestión de gobierno, que sienten un compromiso con las promesas, los planes y proyectos que se plantearon y que como tal, como equipo, van a salir a responder sobre eso. Si cuando se llega a un gobierno se desecha, si yo llego con 40%, 35% hago eso, y yo mismo mutilo a mi equipo, porque yo decido no voy a tener el 17 o el 20% de mi equipo, a lo mejor estoy dejando parte del equipo afuera, pero yo me estoy quitando a mi equipo un 20%. Y 25, 10, 4. Y esto pasa igual si yo pienso erróneamente que la gente que está en el otro lado y que me adversaron durante la campaña y que me adversaron durante, que incluso trataron de que yo no llegara al gobierno, de que hicieron, si yo considero que esas son las personas que de repente van a ser el equipo que va a respaldar la gestión de gobierno. Esas personas no solamente no van a respaldar la gestión de gobierno, sino que a la primera que no les resulte algo como quieren, en vez de decir, bueno, somos un equipo, no estamos de acuerdo en esto, pero bueno, hay que seguir, son un equipo. Esas personas las primeras van a empezar a ver cómo generan una puñalada hacia el gobierno. Y en ese sentido, el consejo que yo hago al gobierno en general es fortalecer a su propio equipo. Fortalecer con la gente que fue su propio equipo y que todavía debería ser su propio equipo. Porque esas son las personas que salen a explicar, esas son las personas que incluso dan consejos cuando en lo privado, oye, esto está equivocado, oye, esto se está haciendo, pero son las personas que trabajaron de alguna manera cerca y pueden hacer esas consideraciones y entender que esa crítica es una crítica sana, es una crítica que realmente busca que haya un mejor desempeño del gobierno y no tratar de estorbarlo. Yo creo, y lo he dicho varias veces aquí en el programa, que hay gente dentro del gobierno, no me refiero a una figura en particular, pero sí hay personas que claramente, algunos lo han hecho de manera pública y en altos niveles, que por ejemplo tienen diferencias o mal sentir hacia Ricardo Martinelli. Ricardo Martinelli va a ser y será el líder del partido RM que él fundó desde ahora hasta que él decida no serlo o suceda algo que Dios no quiera y que eso no ocurra. Si ese es el partido del gobierno con el que llegó el gobierno, que respalda la gestión de gobierno en la asamblea, en los gobiernos locales, en los representantes, esos funcionarios que llegaron muchos de ellos a último momento y que no gustan de Ricardo Martinelli, les guste o no les guste,
deben promover siempre el acercamiento de partes y nunca el alejamiento. Porque puede ser que traten de hacerle un daño a Ricardo Martinelli. Puede ser que incluso le logren hacer un daño a Ricardo Martinelli. Pero ese daño es como hacerse daño a Ricardo y también inmediatamente al gobierno. Porque ustedes lo que están planteando es básicamente debilitemos la base política del gobierno. Una base política que dentro de una asamblea, fuera de la asamblea, en los gobiernos locales, en la gente que sale a explicar, en los propios seguidores del gobierno, etcétera, es importantísima incluso para momentos como este que vive el país. Si se debilita esa base del gobierno, si se debilita esa base con la que llegó el gobierno, ese equipo del gobierno, pasar iniciativas, no solamente me refiero en la asamblea a los votos de la asamblea, me refiero a pasar iniciativas que son difíciles, que requieren mucha explicación, que requieren mucha defensa del presidente, que requieren mucha defensa del proyecto, que requieren que la gente se tome el trabajo de hablar en las calles, de convencer a gente, porque son temas difíciles. Esos temas no se van a poder dar en la forma adecuada, porque no está trabajando el equipo, sino está trabajando la mitad del equipo, 2/3 partes del equipo, 1/4 parte del equipo o 1/3 del equipo. Y lo que estoy diciendo no necesita demasiada inteligencia para entender que es así. Yo llego y yo cerceno la mitad del equipo mío, ya tengo la mitad de mi fuerza. No importa si yo creo que la voy a tener en otro lado. No va a suceder de esa manera. Si yo además de eso genero peleas entre el equipo, entonces ya no solamente es que tengo la mitad del equipo, sino que tendré la mitad del equipo peleando contra la otra mitad del equipo, desgastándose en sí y teniendo que atender eso en los temas exteriores. Entonces, haber oído a algunos funcionarios de alto nivel refiriéndose de manera negativa a temas de Ricardo Martinelli, y que sé que en privado también tratan de incidir en la forma en que debe ser la relación con Ricardo Martinelli, es no solamente nocivo para Ricardo. Por supuesto que esas cosas no se reciben de manera buena, pero le están haciendo un daño al gobierno al cual ellos fueron invitados a participar. Le están haciendo un daño tremendo al gobierno, porque lo que están haciendo es buscando una división que no conviene en una gran medida es al que va a gobernar. Y cuando digo al que va a gobernar, no me refiero solo al presidente, me refiero al presidente, a los ministros, a los directores de entidades autónomas, a todo lo que tiene que ver el equipo de gobierno, a la asamblea a través de lo que tiene que hacer. Tiene que mantenerse una cohesión de equipo. Y esto es supremamente importante, que con diferencias, sin diferencias, con la mejor voluntad, todas las personas que en su momento dado se vincularon a ese proyecto y los que están en el gobierno, traten de buscar una cohesión de equipo para que las cosas puedan funcionar y fluir de una manera adecuada. Hoy día nosotros nos encontramos en una encrucijada. Esa encrucijada es el tema de la Caja del Seguro Social. Yo diría, y pienso que en esto no me equivoco, que nadie tiene la verdad absoluta en el tema de la Caja del Seguro Social. No lo tiene el gobierno, no lo tienen diputados independientes, ni los PRD, ni los panameñistas, ni los RM, ni los de Alianza. No lo tienen los sindicatos, no los tienen. A mí me enseñaron hace mucho tiempo que cuando usted en una negociación va y se sienta y una de las dos partes, una negociación de dos partes, se para diciendo, logré todo lo que está, y el otro quedó insatisfecho,
y difícilmente va a ser algo sostenible. Cuando las partes van a la mesa, negocian, buscan soluciones y se paran de la mesa de negociación como que, bueno, ni modo, bueno, dale, pues, ni modo. De alguna manera, esa insatisfacción de ambas de las partes está muy limitada y entonces las cosas pueden proseguir. Aquí se han dado unas situaciones de, obviamente, la semana pasada hubo hasta situaciones de violencia. Y cuando yo me referí a la actuación de la policía, particularmente, dije que en algunas de esas ocasiones la policía debió actuar, porque no se puede permitir, a sopretexto de ninguna protesta, tener a gente agarrando bloques, literalmente, aventándoselo en la cabeza o en el cuerpo a ningún ser humano, porque esa conducta desde un piso veintitanto puede, es y debe ser considerado como una tentativa de homicidio. Dicho eso, hice la aclaración, que también la considero, que hacer 400 arrestos y tratar de decir que 400 personas estaban vinculadas a una tentativa de homicidio era un absurdo. Y de hecho, tratar de imputar por todos los mismos delitos a 80 y pico de personas puede ser un verdadero error judicial y que no se debe permitir. Yo le hago un llamado al procurador, a quien de hecho le escribí esta semana y le insistiré para tratar de lograr una reunión y realmente tiene por fines generar algún tipo de análisis conjunto, porque no se puede permitir que el Ministerio Público siga haciendo cuestiones como de una manera automática, vamos a agarrar y vamos a procesar a unas personas, y luego el resultado sea, sacaron a los 89. Porque en la salida de los 89 también hay un error. También hay un error porque de repente muchos de ellos definitivamente deberían haberle dado la salida como en efecto se les dio. Pero otros, seguro había algunos que había justificantes para mantener una detención porque podían ser personas que te podían generar un peligro. ¿Qué es lo que pasa? Cuando aquí todo se hace como un paquete y dicen, vamos, los 89 están procesados por terrorismo, intento de homicidio, por lo que sea que haya ocurrido. No estoy diciendo que eso fue lo que ocurrió porque no conozco exactamente la interioridad. Pero lo que se hace es comprometer una causa. Y entonces todos los informes policiales van a llevar algún error, van a llevar alguna cuestión. Y si nosotros permitimos eso, lo que va a terminar haciendo es que si salen 80 y tantos, los de mañana no van a tener miedo. Hubiera sido muy preferible hacer las investigaciones, agarrar a los 10 que estén bien relacionados, a eso sí procesarlo, a eso sí hacerle todo lo que está con todos los elementos de convicción, con las fotos, las evidencias, lo que quieran hacer, y a esas personas llevarlos en un proceso como tiene que ser, y por supuesto entonces la gente empezará a aprender, esto no es lo que se tiene que hacer. Habiéndole hecho lo que yo considero un llamado de atención de buena voluntad al gobierno, porque realmente, indistintamente de cómo se reciba, lo hago con la mejor voluntad. Yo sí creo que también hay que hacer un llamado a las otras personas que están tratando de generar un caos en el país. Y digo un caos porque para todo termina resultando una crítica y para todo muchas veces termina una desinformación. Me quiero referir, por ejemplo, a los temas de la recepción de migrantes de otros países. Miren, receptar a los migrantes de otros países, por supuesto que Panamá no quiere hacerlo. No mata por hacer eso, no mata por hacer. Hay gente que dice, le está resolviendo el problema a Estados Unidos. No, el problema de los migrantes en Estados Unidos y que llegan hasta Estados Unidos no es un problema, como ya lo hemos visto, solamente de Estados Unidos. Es un problema que afecta a Panamá porque por aquí pasa ese montón de gente, por aquí llegaron a pasar 3,000 personas diarias y creo que hasta me quedo corto.
para ir para Estados Unidos, afectando a Panamá. Luego entonces, solucionar ese tema y que la gente deje de ir deje de pasar por Panamá para ir a Estados Unidos, toca por empezar a tener las deportaciones hacia atrás, desde Estados Unidos, desde Panamá para eso. En este proyecto de deportaciones, como afecta a todos los países de la región, Estados Unidos ha pedido el apoyo de varios países de Centroamérica y de hecho Guatemala, Costa Rica y Panamá, entendiendo que el problema no es solo de Estados Unidos, sino que es un problema también de Panamá porque nos afecta a nosotros ese paso hacia Estados Unidos. Están diciendo una manera de desalentar que eso se haga es que Panamá los agarra para atrás deportación. Porque si antes el premio era, listo, si pasas y llegas allá, entonces si te quedas allá, por supuesto que eso genera o motiva que más gente lo siga haciendo. Si la estrategia del gobierno es correcta, como yo creo que en este caso particular lo es, el resultado debe ser menos gente pasando por la frontera por Darién. Y casi que puedo apostar lo que sea a que desde que llegó el equipo de seguridad de Frank Ábrego y todos los que están ahí, guste a veces las cosas que se hacen, gusten no, pero lo que se ha estado haciendo de frenar el ingreso con la Policía Nacional, de hacer las repatriaciones hacia atrás, de tratar de que estas deportaciones con Estados Unidos en conjunto se tiren hacia atrás, ha desanimado a gente a estar pasando por la selva del Darién. Y quizás los números no lleguen hoy día, pero ni a una tercera parte del flujo que se estaba teniendo anteriormente pasando por el Darién. Entonces, a nivel de comunicación, creo que es importante porque se ha dicho un par de veces, yo lo he captado, pero a veces esto toca repetirlo más ante la desinformación. Es que Panamá entonces está pagando hoteles, comida, etcétera. No, eso lo está pagando el gobierno de Estados Unidos, está haciendo eso. Y en ese sentido, sí, nosotros debemos buscar, dentro de todas las tensiones que se dieron hace unos días con Panamá, que si existe una buena voluntad de Estados Unidos para ese tema puntual, que si existe el interés común de Panamá con Estados Unidos para que ese tema se dé de esa manera, que si existe el tema de que se está cancelando eso, se está pagando, financiando por parte de Estados Unidos, y nos va a generar beneficio como país en una menor migración, y somos aliados de Estados Unidos, entonces es correcto que Panamá brinde el apoyo como lo está haciendo Costa Rica, como lo está haciendo Guatemala y como posiblemente se sumen otros países, incluso Colombia está receptando a los de ellos, pero es correcto que nosotros estemos haciendo eso porque eso no es algo que solamente afecta a Estados Unidos, nos está afectando también a nosotros. Yo, cuando digo esto, y lo decía dentro del contexto de lo que hay, creo que hay gente que está básicamente en una dinámica de que todo lo que se hace es malo y de tratar de generar un poquito de caos, un poco de descontento, un poco de cuestiones. Algunas críticas hacia el gobierno son válidas y más que válidas, pero hay otras que tienen únicamente la intención de debilitar al gobierno, de desprestigiar, de hacer. Y ojo, a pesar de que entiendo un poco las consideraciones políticas a veces detrás de esto, yo creo que el país pasó por tanto durante estos 10 años, tantas diferencias, tantos enfrentamientos dentro de los panameños, que eso mermó incluso toda la situación económica, todos estos enfrentamientos, todo esto, esta persecución política, todas estas diferencias entre panameños, la incertidumbre política, todo esto hizo que Panamá fuera más débil, porque peleando entre panameños, peleando entre grupos políticos importantes, peleando entre empresarios importantes, el resultado fue un país menos atractivo para la inversión,
un país en donde la inversión no se sentía cómoda, un país en donde la atención no generaba ese ambiente de inversión. Y hoy día se siente eso, se siente que es menos empleo, más gente a veces siendo votada, menos inversión en el país, menos flujo de efectivo moviéndose en las calles. Y si nosotros no tomamos realmente como una conciencia, como panameños, y decimos, mira, a veces me provocaría agarrar y arrancarle la cabeza a esa persona, pero no le hace beneficio al país. Me cae mal, no lo soporto, pero el país necesita algo de tranquilidad. Yo creo que el espiral ese que hemos traído por 10 años se va a aumentar por varios años más. Y qué pereza que Panamá esté paralizado por varios años más. Y este llamado tiene que ver porque hoy se hablaba del tema también del posible salvoconducto a Ricardo Martinelli. Hay gente que preguntaba, bueno, es que Ricardo Martinelli se quiere a Nicaragua, Ricardo Martinelli quiere a Panamá, le gusta a Panamá, merece estar libre, le hicieron un juicio injusto y lo único que nosotros estamos pidiendo es que se dé una decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre la inconstitucionalidad que tienen en el caso de Ricardo Martinelli. Engavetar el caso no es una opción, porque yo sé que hay alguna magistrada tratando de hacer absolutamente todo para que no salga una decisión. Y de nuevo el llamado también es para ella. Ya suficiente daño le hiciste al país. Ya suficiente daño le hiciste con quitarle la certeza al país de que se pueden tener elecciones limpias. Ahora esa mancha de si nosotros podemos tener elecciones en donde aquí se cercenen candidatos, nos va a acompañar por mucho tiempo más. Y hay que tratar de sanar esa herida. Pero generar a través de su engavetar cosas en la Corte y tratar de generar desasosiego, mala vibra dentro de las propias estructuras de los aliados dentro del gobierno, tratar de seguir teniendo un país en enfrentamiento. Mira, ustedes realmente no van a merecer menos que el infierno si ustedes le siguen haciendo eso a Panamá. Porque Panamá ya merece paz, ya merece que aquí se reconozca que se dio un juicio violatorio de todos los derechos humanos, de todos los principios de especialidad, violación del derecho de contradictorio, violación de todos y cada uno de los derechos, y que aquí eso se sustente ya en una inconstitucionalidad y se pueda dar la libertad de Ricardo Martinelli, entre otras cosas, para que esa persona que es un empresario nato, que es una persona que invierte, que es una persona que sabe cómo se mueve el país, que el resto del país salga ya de una línea de enfrentamiento, que se pueda llevar un país en paz. Y nosotros, quién sabe así, podamos tener entonces un mejor país durante los próximos 5 años y verlo como se soñó antes de la campaña, viendo un país en donde aquí se iniciara. Y creo que aquí recoger las palabras que quiso decir el presidente y que yo hubiese preferido que escogiera otra forma de expresión o otra forma de presentarlo al país. Porque la verdadera empleomanía de un país va a venir de la empresa privada, pero mucho de esto de los grandes proyectos que en su momento dado quiere desarrollar el gobierno nacional. Entiéndase que cuando aquí podamos ver esa paz y esa tranquilidad y una asamblea andando en positivo, sin pleitos, y podamos tener una cuestión en donde se puedan presentar proyectos y en donde no haya pleito entre inversionistas y aquí podamos tener un país andando de manera sana, entonces nosotros vamos a poder hablar de, oye, ese tren que iba a hacer, y ese tren va a tener construcciones a lo largo de todo el país. Entonces nosotros aquí vamos a poder hablar de la ciudad universitaria que se hablaba. Nosotros podemos hablar del hospital de mascotas. Nosotros podemos hablar de que
proyectos como los que hoy estuvo el presidente en Colón y que estaban paralizados, como el estadio Mariano Mula, pueda llegar a feliz término. Aquí, de todo lo que se pretendía construir en temas de hospitales, en todas esas cuestiones, pueda andar. Porque de ahí, de esos proyectos, ahí en el tren miles de empleos, en las otras cientos de empleos, en lo que haga el canal cientos o miles de empleos. Y ahí es donde viene la empleomanía. Y detrás de esos empleos viene inversión extranjera. Ahora, si aquí nosotros lo que vamos a tener es un país en caos, en pleito, con marcha, con disturbios, diferencias entre los miembros del gobierno, diferencias con la gente que no son el gobierno, peleas con la corte, hacer estas cuestiones. Y nadie pone todo lo mejor de sí para cambiar eso. Entonces nosotros de 100% seguro que no vamos a tener los resultados que en un momento dado soñamos tener cuando aquí hicimos las elecciones del 5 de mayo que recién pasaron. Así es que yo quiero dejar esa reflexión, se nos ha ido el tiempo, pero quiero dejar esa reflexión para que aquellos que sientan que pueden hacerlo mejor, que pueden mermar diferencias, que las diferencias pueden trabajarla de distinta manera y sin tanto descrédito, sin tanto odio, pudiendo generar puentes de acercamiento cuando eso se permite, disentir de una manera respetuosa, disentir proponiendo. No es que lo tuyo es malo y yo no digo qué es lo bueno. Cuando nosotros podamos tener eso, cuando nosotros tengamos un país con una justicia que la gente diga hay justicia, ese es el día que vamos a poder tener un mejor Panamá. Se nos ha acabado el tiempo, los veo así, hasta el próximo jueves, aquí, Hablando de Frente.